Estudio del día miércoles, entonces seguimos con el libro de los Hechos. Hoy vamos a leer capítulo 11 del verso 19 al 30, continuando con los estudios. La iglesia en Antioquía, Hechos 11 del 19 al 30 dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por ella. La iglesia primitiva de Jerusalén había aceptado el testimonio de Pedro de haber evangelizado a los gentiles y de haber logrado que el cristianismo se esparciera a áreas no judías. Gracias a la persecución de los cristianos después de la muerte de Esteban, llegando hasta regiones de predominancia griega, con el éxito de que muchos entregaban su vida a Cristo. Hoy entraremos a un concepto muy trascendental en la iglesia del Señor, porque aquí en Antioquía es donde los cristianos comienzan la misión mundial de una manera agresiva y organizada al mismo tiempo. Acerca de este tema es que Lucas nos escribe este siguiente relato. Entonces, tengamos claro que en la casa de Cornelio había nacido la primera iglesia gentil, pero en Antioquía nace la misión mundial evangelizadora de la iglesia. En casa de Cornelio tuvieron la injerencia judía. En cambio, en Antioquía era una predominancia del 100% gentil. Comenzamos con un poco de geografía. Miremos el mapa que tenemos en pantalla. Fenicia, por ejemplo, si nosotros empezamos a ver el verso 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Miremos un poco de geografía. Fenicia, lo pueden ver en el mapa. Una antigua ciudad al norte de Palestina que ocupa una gran parte del litoral de la Siria actual. O sea que era una franja costera y montañosa, teniendo a Tiro y a Sidón como sus principales ciudades, con una poderosa flota naval que la conectaba comercialmente con Chipre, Cilicia, Rodas, Sicilia, Malta, Cerdeña, España y Cartago del norte de África. Era prácticamente una ciudad costera de una importancia comercial. Conectaba a varias ciudades. Hablemos ahora de Chipre, la otra ciudad que se menciona en este pasaje. Esta es la mayor de las islas del Mediterráneo oriental.
ubicada frente a las costas de Cilicia, con una longitud de unos 225 kilómetros y una anchura de unos 70 kilómetros aproximadamente. Este Chipre era una tierra muy fértil, lo que la hizo ser una de las islas más pobladas en la antigüedad, muy codiciada para vivir ahí. Los hebreos llamaban a esta isla Quitín. Aquí nació Bernabé. Por eso es bien importante que veamos esto desde un punto de vista geográfico. Él nació allí en una comunidad judía, cuando una numerosa población judía se estableció ahí en tiempo de Alejandro Magno. Hablemos ahora de la otra ciudad que se menciona aquí, Fenicia, Chipre y Antioquía. Vamos a leer Antioquía. En el Nuevo Testamento se denomina a dos ciudades con el mismo nombre. Y para diferenciarlas, a una se le llama Antioquía de Pisidia y a la otra Antioquía de Siria. Es a esta a la que nos vamos a referir el día de hoy, a la Antioquía de Siria. La que está hablando el pasaje, la Antioquía de Siria. Allí se dirigieron los esparcidos de la iglesia. Antioquía de Siria fue construida por Nicanor en el año 300 a.C. en Cilicia. Por el mar se conectaba con Grecia y por tierra se conectaba con Mesopotamia, Asia Menor, Egipto y Palestina. ¿Ven lo importante de la ciudad? Su prosperidad en el tiempo romano la llevó a llamarse Reina del Este. En la época neotestamentaria sus moradores eran griegos, sirios, judíos y romanos. Una población bastante variada. Como vemos, este verso, el verso 19, comienza citando el capítulo 8. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Está citando el capítulo 8 del mismo libro de Hechos que estamos estudiando. Y termina enfatizando una característica inicial de los primeros cristianos. Al principio, los cristianos esparcidos por todo el Imperio Romano le predicaban solamente a los judíos. Y esta idea creo que le vayamos poniendo mucha atención. Le predicaban a todos los judíos que se encontraban en estas regiones donde ellos iban pasando. Pero eventualmente empezaron a predicar a gentiles que también se encontraban en el camino y en las ciudades por donde estaban pasando. Y estos, los gentiles, a su vez, se encargaron de contribuir al evangelismo. Miremos al verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano, hasta ahí, el 20. Con el afán de mantener su identidad religiosa y cultural, el trabajo misionero fuera de Jerusalén se realizó al principio exclusivamente en las sinagogas de la diáspora. Pero les digo, mantengamos esta idea. Pero estos discípulos, sin nombre, porque aquí solo habla de los discípulos, unos varones, sin nombre para nosotros, iniciaron la primera misión a los gentiles, prácticamente, que aquí se les llaman los griegos. Aquí lo menciona como, dice, unos varones de Chipre, los cuales quedaron en Antioquía, hablaron también a los griegos. En otras palabras, empezaron a expandir el evangelio hacia los griegos con los cuales se estaban encontrando. Es decir, que solo no pudieron evitar anunciarles también a ellos el evangelio, sino que deliberadamente se focalizaron en ellos. Y al final nosotros vamos a constatar, según la palabra de Dios, que tuvieron un éxito tremendo con esta misión. Aquí se menciona también otra ciudad. Se menciona la ciudad de Cirene, una antigua ciudad de Libia, en la costa norte de África. Básicamente una colonia griega, pero con una muy importante sinagoga
judía. Tenemos que tener en cuenta la coherencia del relato, hermanos. Estos griegos que aquí se mencionan, es más probable que se refiera a los helenizados. Ya hemos hablado de este concepto. Es decir, aquellos judíos de habla griega. Recordemos que un helenizado era aquel que no por hablar griego era gentil. Recordemos el capítulo 6 y que por lo tanto tenían acceso a las sinagogas judías. Este grupo es el protagonista del verso 21. Mire cómo dice el verso: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este número que creyó y se convirtió al Señor. Vemos cómo nace una iglesia entre los helenizados. Claro, ellos poco tenían que ver con la iglesia de Jerusalén y tuvieron que abrirse campo con el poco conocimiento que tenían de Cristo, pero con el mismo gran apoyo del Espíritu de Dios. A la hora de hablar, a la hora de presentar el Evangelio, a la hora de repetir el Evangelio en su región. Veamos el verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Antioquía era una ciudad pagana, plagada de inmoralidad. Le rendían culto a Artemisa, a Apolo, a Astarte, entre otros dioses paganos que tenía. Recordemos que una gran afluencia comercial significaba una mayor influencia inmoral. Eso fue lo que preocupó a la iglesia de Jerusalén cuando escucharon esta cosa, cuando escucharon de este evangelismo. Y entonces enviaron a Bernabé, el mismo Bernabé que midiera la aceptación de Saulo de Tarso en el capítulo 9. De ahí venimos. Un hombre, Bernabé, de carácter generoso y amable y digno de mucha confianza de los ancianos de Jerusalén. De hecho, esto lo corroboran los versos subsiguientes 23 y 24. Dice: cuando llegó yo la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé pudo distinguir la gracia de Dios, que en el verso 21 se llama como la mano del Señor. Cuando dice que la mano del Señor estaba con ellos en el verso 21, quiere decir que Dios estaba evidentemente entre ellos, haciendo milagros, señales, expulsando demonios, haciendo sanidades, etcétera, señales sobrenaturales. Comparado tal vez cuando la mano del Señor sacó a Israel de Egipto. Habla también del apoyo de la gente de Antioquía, como el caso de Esdras, cuando el rey le dio todo lo que pidió, y más aún puede significar que Dios ordena las circunstancias para que todo marche bien, como pasó con Nehemías. La Biblia tiene relación en todos estos hechos. Dios sigue siendo el mismo a través de toda la Escritura. Entonces parece que Jerusalén ha entendido que Dios ha extendido su mano hacia los gentiles. Por eso mandó a Bernabé. Y otra vez, este Bernabé, el que debía dar el visto bueno, lo cual hizo llenándose de gozo, lo cual hizo con pronta solicitud. Cuán importante es que los demás vean la gracia de Dios entre nosotros, hermanos. La vida cristiana es un verdadero reto para cada uno. La iglesia de Jerusalén optó como cualquier ser humano. Eso, ¿cómo? Resistiéndose al cambio.
todo cambio trae un reto, un desafío. No aceptar los retos de los cambios hace que la iglesia se estanque, que la vida se estanque. En otras palabras, nosotros debemos provocar la gracia de Dios entre nosotros en una santidad, pero una santidad dinámica, en un evangelio práctico de poder y gozo, como nos lo enseñan estos de Antioquía. Bernabé no tuvo otra que volverse su líder cuando llegó allí. No tuvo otra opción que comenzar a fortalecerlos en el conocimiento de la palabra, mientras la iglesia seguía creciendo y seguía madurando en la fe de Cristo. Crecía y maduraba en fe, en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor. No se detenía a pesar de las circunstancias. Fue muy importante la recomendación que les hizo Bernabé a permanecer fieles al Señor, como dicen estos versos. Es decir, que les estaba exhortando a tomar el cristianismo en serio, hermano. No como una emoción pasajera, no como una idea que transitaba por el lugar, sino como un verdadero compromiso de vida. Además, los versos que hemos leído, el verso 24, muestra 3 características de Bernabé aplicable a todo siervo de Dios. Dice que era bueno. Dice que era lleno del Espíritu Santo y era lleno de fe. Características que no deberían faltarle a un líder saludable espiritualmente. Ya que si a Bernabé esto le hubiera hecho falta, esta iglesia hubiese crecido débil y con poco emprendimiento, porque para empezar su líder carecía de el conocimiento y el poder necesario, pero eso no era el caso. Entonces, a partir del mismo líder que Bernabé se constituyó, la iglesia también creció fuerte. Leamos ahora el verso 25 y 26. Verso 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, en Antioquía se fundó la primera iglesia gentil. Y fue allí donde se les llamó cristianos a los del movimiento El Camino. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Por primera vez. Esta iglesia, hermano, necesitaba un líder que entendiera su cultura gentil, que evitara la discrepancia contra el judaísmo. Bernabé recordó al hermano Saulo de Tarso y lo fue a buscar. En otras palabras, Bernabé se estaba volviendo el tutor de Pablo, porque él fue enviado a Pablo en la primera ocasión. Él se está preocupando de Pablo y de la iglesia de Antioquía al mismo tiempo. En algunas versiones de la Biblia, el verso 25 habla de la búsqueda, pero de una búsqueda diligente, con empeño, sugiriéndonos que a Bernabé no le fue fácil encontrar a Pablo. Y quién sabe lo difícil que fue convencerlo de venir a Antioquía. Había que recorrer la región para buscarlo. Había que preguntar, y recordemos, ellos se estaban escondiendo. No era fácil encontrar al hermano Saulo, donde estaba escondido o metido. Había que recorrer y buscar. Tuvo que poner realmente una labor con mucho empeño para encontrarlo. Y luego, hallando a Pablo, imagínense el hecho de convencerlo para que se hiciera cargo de una misión naciente. Estaba prácticamente llamándolo al ministerio, estaba prácticamente sentándolo en un ministerio.
Ya habían pasado quizá unos 9 años desde que se vieron Pablo y Bernabé por última vez. Y si este relato lo ponemos a la par del capítulo 1 del libro de Gálatas, coincide donde Pablo andaba por las regiones de Cilicia, por allá andaba el hermano Saulo, hasta que finalmente lo encontró en Tarso, la ciudad de Pablo. Allá fue Bernabé a desenterrarlo de en medio de las multitudes. Mira el verso 26 conmigo, dice la palabra: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé consiguió traer a Pablo consigo, gracias a Dios, a Antioquía, lo que fue de gran provecho, porque no solo se fortaleció la iglesia de Antioquía, sino que el mismo Pablo estaba teniendo un curso intensivo sobre el cristianismo bajo la tutoría del anciano Bernabé. Además, Pablo no solo era un oyente, sino que participaba también compartiendo el evangelio de Jesucristo. Recordemos que una de las primeras cosas que Pablo hacía era compartir su testimonio. Es interesante ver que Pablo no trajo el evangelio a Antioquía. Más bien el evangelio lo trajo a él. El evangelio ya estaba ahí. Pero lo que se estaba formando ahí iba a ser algo grande y trascendental para el cristianismo. Este es un versículo muy conocido para nosotros. Es hasta estos años y en esta iglesia de Antioquía que el nombre de cristiano se asoció por primera vez con los seguidores de Jesús. Habían sido llamados discípulos. Allá en Hechos capítulo 1 verso 15, habían sido llamados santos. Allá en Hechos capítulo 9 verso 13, habían sido llamados creyentes. Allá en Hechos capítulo 5 verso 14, habían sido llamados los hermanos. Allá en Hechos capítulo 6 verso 3, habían sido llamados los testigos. Hechos capítulo 5 verso 32. Habían sido llamados los seguidores del camino en Hechos capítulo 9 verso 2. Y habían sido llamados los nazarenos en Hechos capítulo 24 y verso 5. Y ahora por fin serían llamados cristianos aquí en el capítulo 26 en el versículo 26 del capítulo 11. La palabra cristianos es una transliteración del griego cristianos o cristiani, que significa esos amigos del Cristo. Se dice que realmente se les llamaba así en son de burla, con un tono despectivo. La gente les decía: como estos solo andan diciendo Cristo aquí, Cristo allá y Cristo por allá, entonces los llamaremos los cristianos, los seguidores de ese Cristo que tanto hablan. Pero lo bueno es que a los evangélicos les gustó. A los hermanos les gustó ese sobrenombre. Y le sacaron provecho a tal grado que con sus propias vidas lograrían cambiar el significado despectivo de la palabra para darle un significado de amor y de coraje que resaltaba las virtudes que nacen de la relación de Dios y el hombre. Realmente los cristianos fuéramos más hoy en día, hermano, si no estuviéramos tan divididos realmente. Hoy nos estamos llamando católicos, protestantes, pentecostales, bautistas, ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, denominacionalmente, cuando original y simplemente y con todo orgullo deberíamos llamarnos cristianos y nada más. Pasemos al verso 27 y verso 28. Versículos 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno,
este detalle también es importante. Recordemos que en este contexto histórico había una gran circulación de profetas, maestros, apóstoles, discípulos, evangelistas. La persecución de la iglesia había creado esta dinámica. Y esto no dejó de causar problemas a la iglesia, lo que dio lugar a la creación de lo que se llama la didaché o la didaje de los apóstoles. Esta didaje o didaché no es más que la enseñanza o doctrina del Señor Jesús de parte directa de los 12 apóstoles, donde se sientan las bases de la práctica de la fe cristiana y cómo reconocer lo que estaba de acuerdo a las enseñanzas originales de Jesús. Ahora, estos profetas, como Ágabo que se menciona aquí en el verso 28, llegaron ahí para predicarles el futuro. Pongamos atención, no eran adivinos ni charlatanes, eran hombres que el Espíritu Santo utilizaba para hablar a la iglesia. Las Escrituras parecen distinguir entre el don de la profecía y el oficio del profeta. Cuando tenga tiempo, busque por ahí por 1 Corintios capítulo 14, verso 1, donde Pablo anima a todos a profetizar, es decir, a predicar la voluntad de Dios. En este contexto eran necesarios los profetas porque el conocimiento estaba limitado a lo que se hablaba y lo que se oía. Por eso prosperaban las escuelas del pensamiento, porque se dependía en gran parte de las proyecciones de un anunciante o profeta. Poco a poco, la iglesia se cerró al ministerio de los profetas por diferentes motivos. Entre ellos, uno, porque muchos usaron el don profético para beneficio personal. En esa didaje que les mencionaba, se advierte de los profetas o de aquellos profetas que iban por las iglesias, pero aprovechándose de la hospitalidad de las personas, de los hermanos. Y dos, porque algunos profetas no permitían que la iglesia juzgara la profecía, como lo establece Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 14, verso 29. Es decir, privaron a la iglesia de su capacidad de discernir, que era dada por el Espíritu Santo, si esto realmente era por el Espíritu de Dios o por otro espíritu que hablaba. La iglesia, porque cada uno tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad de discernir y de cuestionar incluso la profecía. Y tercero, se determinó también que es mucho más seguro atenerse a lo que ya está escrito, en vez o antes de estar permanentemente juzgando profecías y metiéndonos en el problema de juzgar tanto la profecía como al profeta, ¿verdad? Porque hay un hilo muy escaso entre nuestra apreciación humana y la apreciación espiritual. Entonces realmente se volvía un problema. Muchos terminaban cayendo en la trampa. Podríamos decir que el ministerio de la profecía es uno de los más mal entendidos, porque es para edificación y no para entretenimiento. Además, la Biblia sigue siendo un compendio de profecías indescifrables para muchos, que agregar nuevas proyecciones complican más la vida y el acontecer cristiano. Tenemos una Biblia llena de cosas que todavía no hemos explorado y entendido, pero por esa cosa humana de buscar lo desconocido, es que mal usamos la profecía.
Mire, hermano, ¿qué quiere saber el hombre hoy que la Biblia no contenga? O que la Biblia no tenga una respuesta. Pero le digo, es la inclinación humana a lo fascinante de lo desconocido. Bueno, volviendo al versículo 28, se les predijo una hambruna. Ahí lo puede leer. En toda la tierra, dice ahí. Pero realmente no se refiere a todo el mundo, sino al mundo romano. O sea, al mundo habitado, como ellos lo llamaban. Y sucedió esta hambruna en el reinado del emperador romano Claudio, entre el año 41 y 54 después de Cristo. A este emperador sí que le fue bastante mal en su mandato, ya que tuvo que soportar unas 5 grandes hambrunas y una más que afectó a Israel entre los años 46 y 47, y se lo menciona el historiador Josefo en su obra La Guerra de los Judíos. Sin embargo, la hambruna de este versículo 28 de la que Ágabo habla sucedió allá por los años 42 y 43 según la historia, y fue un poco más corta y focalizada en la zona central del país donde estaba Jerusalén. Esto lo menciona Lucas no solo por el hecho de ser una profecía, sino porque estas hambrunas y sequías también, porque no solo eran hambrunas, eran sequías también, agregarían suficiente sufrimiento a la persecución que ya estaban padeciendo los cristianos. Vamos al verso 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Primero, notemos la disposición de cada uno de los discípulos de la iglesia en Antioquía en socorrer a sus hermanos en Judea, porque es el área de Judea la afectada por la hambruna. Y en segundo lugar, la profecía les dio lugar para preparar la ayuda con mucha más anticipación. Entonces, vemos el socorro de Dios en el momento preciso de la necesidad. No pasemos por alto el nivel organizativo y administrativo de la iglesia gentil, bajo la tutela de Pablo y de Bernabé. Así que no por ser pobre una iglesia es más bendecida o no, o más mala o más buena, sino por administrar adecuadamente y honestamente los bienes de la iglesia conforme al corazón de Dios. Verso 30 dice, lo cual en efecto hicieron, dice, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Notemos que en este verso se menciona por primera vez a los ancianos de Jerusalén. Es decir, la primera vez que se menciona el oficio de anciano, que no eran los apóstoles. Un anciano no solo era un oficio, sino también que era atribuido por la edad en estas culturas orientales a las personas de edad avanzada. Se les atribuía mayor sabiduría para gobernar. Y solo con el tiempo es que la edad pasó a ser una cosa secundaria para ostentar este título. Y se tomó en cuenta entonces la madurez y la consagración para ejercer el oficio de anciano. Bien, vamos a ir concluyendo. En Jerusalén les dijeron a los gentiles: vengan gentiles, vengan a incluirse a la iglesia judía cristiana. Pero en Antioquía se dijo: vayamos nosotros al mundo con el mensaje del evangelio. Cuando la iglesia se vuelve tradicional y pasiva, podríamos decir que se oxida.
se estanca el crecimiento en espiritualidad y en número, en calidad y cantidad. El Espíritu Santo se movía con sus diferentes dones en una iglesia edificante que se volvió útil al mundo en el que se desarrollaba precisamente. Uno de mis predicadores favoritos dijo en uno de sus sermones que hoy estamos más preocupados construyendo templos que reconstruyendo vidas. El cristianismo no debería tener anclas, hermano. Debería tener alas como las águilas, dice la Biblia, para llevar libertad a los cautivos, para ir más allá, hasta donde Dios nos permita llegar, hasta donde Dios nos ha tratado el camino, y es hasta lo último de la tierra. Hay cosas que por no ser fieles a la palabra, nosotros estamos dejando de lado, pero estudiando este libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta cómo deberíamos actuar como hijos de Dios y arrepentirnos de lo mal que nos estamos moviendo, de lo mal organizado, de lo mal que estamos actuando, no solo como cristianos individualmente, sino como iglesia. Y esto es bonito porque nos lo está enseñando la palabra. Aquí terminamos el capítulo 11, ¿verdad? Y el próximo estudio bíblico vamos a iniciar una cosa bien interesante que muchos conocemos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, si hay una persona que no tiene a Cristo en el corazón, lo invitamos a que reciba al Señor. Este Señor que no tiene barreras, esta salvación que no encuentra fronteras, que no encuentra límites, este Señor quiere habitar en tu corazón. Dígale así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador.